Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida para quienes asistan por primera vez a estas charlas de la comunidad de IEA. Me presento, soy la doctora Graciela Oriz, coordinadora desde IEA de las maestrías intensivas de la UBA y soy directora del Instituto de Estudios Argentinos. Hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Susana Vega, a quien le agradezco su presencia, porque con ella, la disertación de ella nos hace con un tema actual e interesante para el derecho administrativo, como es la responsabilidad contractual del Estado, y a quien le agradezco muy especialmente su valiosa colaboración, que contribuye a la jerarquía académica de esta comunidad. Voy a presentarles muy brevemente su currículum, porque tiene una actividad tan vasta que si no perderíamos demasiado tiempo, así que lo voy a sumillar. La profesora Susana Vega es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, es secretaria académica de la maestría y de la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, es profesora adjunta regular por concurso en Derecho Administrativo también de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular en carreras de posgrado en maestrías y especializaciones y diplomados en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración General del Tesoro de la Nación, de la Escuela de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es consultora y asesora de organismos públicos y privados en derecho administrativo, en general en la materia de contrataciones y obra pública e infraestructura en particular, es miembro del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad actual, es autora de diversas publicaciones de su especialidad, entre otras muchas actividades que ha desempeñado y desempeña actualmente. Sin más, le doy entonces la palabra a nuestra expositora, previo a indicarles que al finalizar la exposición abriremos una ronda de preguntas, por lo que quienes deseen preguntar pueden hacerlo desde el chat, así nosotros después podemos hacer las preguntas directamente a la profesora Vega. Muchas gracias, profesora, le doy la palabra sin más. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradecer al instituto, agradecer a Altos Estudios, agradecer a la doctora Oriz por la invitación para participar en estas charlas, a los fines de, digamos, un poco intercambiar reflexiones sobre los distintos temas. En este caso vamos a abordar un tema que es muy importante, que es el tema de la responsabilidad contractual del Estado. Si es posible, me gustaría si pudieran encender las cámaras, porque la verdad que es difícil, al menos para mí, poder hablar o dirigirme a quien no veo, ¿no? Así que y que pueda ser lo más, la idea es que pueda ser lo más interactivo posible, más allá que es una charla, y por supuesto quedo dispuesta a disposición para las preguntas que después quieran hacerme, como bien dijo la doctora Oriz, al final de esta exposición, que la verdad que a mí las exposiciones mucho no es que me gustan, pero porque me gustan más las cosas interactivas, pero bueno, la idea es darles un panorama general, un poco de lo que es la responsabilidad contractual en el Estado argentino, en líneas muy generales, pero también pensando en cada uno de los países, ¿no? De la región sobre todo, donde hay cosas que tenemos, digamos que son similares, que tenemos en común, y después hay otras cuestiones de la responsabilidad contractual en donde hay bastantes diferencias.
Entonces la idea de estos encuentros también es no solamente exponer, sino pensar, ¿no? Qué cosas tenemos en común en la región, qué cosas podemos mejorar en la región, y cómo siempre podemos compartir lo que es un marco también iberoamericano, ¿no? Teniendo en cuenta que somos todos países fundamentalmente de Latinoamérica, así que nos unen un montón de cosas, y bueno, y esto es interesante también abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? No solo desde la exposición o desde la descripción normativa, sino que esto obviamente va a ser muy general, porque no los voy no es mi intención mucho menos ni abrumarlos, ni atosigarlos con normas y eso que son locales, sino comentarles un poco, darles una idea de este pantallazo de lo que tenemos en el orden nacional en la Argentina, y bueno, y pensar, siempre pensando en lo que podemos tener, reitero, en común y en diferencia en los distintos países de la región. Bueno, agradezco a Hugo, a Galo y a Edgar que han encendido. Muy buenas tardes a ustedes. ¿De qué países son? Hola, buenas tardes. Costa Buenas Rica. tardes, o Costa Rica. Bueno, qué lindo país. Hace mucho que no voy, he ido hace mucho que no voy. Galo, ¿de dónde sos? De Ecuador, fui su alumno, doctor, en la Universidad Andina, en la Universidad de Buenos Aires, sí. Sí. Mira, Para mí es vos un sabés placer que verle. bueno, gracias, gracias. Igualmente siempre a mí me da mucho gusto cuando, más allá de los cursos, digamos, siempre seguimos en sintonía, siempre seguimos en comunicación, eso realmente me da mucha alegría. Edgar, ¿vos de dónde sos? Yo soy de México. De México. Tenemos muchos también, tenemos muchos abogados profesionales de México últimamente en la maestría, y la verdad que México tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista regulatorio en muchos aspectos. Así que bueno, un gusto que estar aquí compartiendo este ratito. Bueno, les contaba, ¿por qué es importante o por qué el tema de la responsabilidad contractual del Estado? ¿Por qué es importante y qué es lo que se está dando ahora? Y eso es lo que yo más quería después compartir con ustedes. Dos cuestiones, un aspecto general, un aspecto más, si se quiere, particular. En lo general, porque miren, y no sé si compartirán esto conmigo, pero dentro de lo que son las regulaciones, ¿no? del Estado, de la administración pública, hay dos regulaciones que yo las llamo como regulaciones vidriera, ¿no? Las que están en la vidriera del Estado. Una es el régimen de la ley o el régimen de procedimiento administrativo, y otra es el régimen de contrataciones, que tenga un Estado, cualquiera, el argentino, el mexicano, el ecuatoriano, el brasileño, el que fuera. ¿Por qué? Y no sé si les pasa, cuando viene, por ejemplo, un inversor a la Argentina y quiere saber cómo funciona el Estado, ¿no? En líneas generales, por supuesto, está viendo una inversión para hacer en un contrato, a lo mejor. ¿Qué es lo que pide al abogado, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Básicamente 2 o 3 normas de conocimiento del perfil. ¿Cuál es el perfil de la administración pública, del país que sea? Dice, dame la ley de procedimiento administrativo, déjame ver la ley de contrataciones, más allá de que quizás pueda ser un régimen de contratación específica, y también el régimen de responsabilidad del Estado. ¿Y esto por qué? Porque en la ley de procedimientos o en el régimen de procedimientos administrativos hay que se refleja. La regulación va a reflejar qué derecho o qué grado de protección el Estado le da al particular, en su derecho a defensa, en cómo acceder a la justicia, en los plazos, la legitimación, etc. Cuando vamos a la regulación de las contrataciones, el marco contractual, ¿eso qué refleja de un Estado? Cuando yo leo, a mí me interesa mucho, entonces, a ver la ley de Ecuador, la ley de México, a ver la ley de Costa Rica. ¿Por qué? Usted, a ver la ley de Argentina, en materia contractual, ¿no? El régimen general, después tenemos los distintos contratos, pero el régimen general de las contrataciones del Estado. ¿Eso qué es lo que refleja? Bueno, eso refleja a través de las distintas normas que tienen una norma, un régimen de regulación. Lo que refleja es qué grado de protección brinda el Estado respecto de las inversiones, respecto del derecho de propiedad, que está íncito en cada contrato que el Estado suscribe. Es decir, qué respeto o qué grado de protección en materia de seguridad jurídica respecto de ese contrato que celebra, se refleja qué grado de injerencia
tiene el Estado, mayor o menor, en cuanto a las potestades públicas que tiene respecto de ese contrato, el contrato que suscribe el Estado en el marco de la vida o en el mundo contractual, obviamente implica de alguna forma, claramente, es básicamente un compromiso que asume. Yo firmo un contrato, yo Estado firmo un contrato con Hugo, como se supone con el particular, yo me comprometo con Hugo a determinados derechos y obligaciones en el marco de ese régimen contractual. Y en el marco de ese régimen contractual, independientemente del contrato que sea, bueno, el Estado, el que sea, el que estoy leyendo ese régimen, bueno, ¿qué hace el Estado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué grado de injerencia tiene? Yo si soy el Estado, ¿hasta qué punto me puedo meter con el contrato que celebré con Hugo? ¿Lo puedo revocar? ¿Lo puedo rescindir alegremente? ¿Tengo que cumplir determinados requisitos? ¿Lo puedo modificar? ¿Se entiende? O sea, es muy importante el marco de regulación contractual, precisamente porque en el marco contractual estamos en un mundo donde el derecho de propiedad es muy importante, donde el respeto a las inversiones es muy importante, donde, digamos, el grado de protección que el Estado le brinda a ese inversor o a ese particular con el cual suscribe un contrato, que es una palabra, digamos, empeñada a través de un documento que firma el Estado, claramente es muy importante. Por eso es un régimen vidriera, ¿no? Porque refleja la postura o la posición que tiene el Estado frente al compromiso, cómo honra los compromisos asumidos. En esto se juega la responsabilidad, entonces, contractual del Estado. Yo le doy primero un panorama así general de lo que sucede en Argentina, ¿no? Para luego entrar en otra cuestión que me parece que también es muy, me parece no, estoy totalmente convencida que es muy importante y que hoy por hoy se está, hoy actualmente es lo que se está imponiendo en muchos países de la región, ya está este tema en la contratación, en la Argentina se está trabajando mucho ahora, que es lo que se llama la contratación estratégica. No sé si ustedes lo han escuchado mencionar, la contratación responsable, la contratación sustentable, que básicamente a lo que apunta es a sustituir, digamos, cuando uno adjudica un contrato, el Estado adjudica un contrato con un particular, sea el contrato que sea, desde un contrato de suministro, una obra pública, una consultoría, una concesión, lo que sea, cualquiera sea el contrato, sustituye en ese principio, ese criterio de adjudicación, sustituir el concepto del menor precio, ¿no? Como un criterio de adjudicación importante a considerar, para reemplazarlo por el mayor valor asociado a la oferta o asociado a la contratación. Es decir, ¿qué está pasando en las administraciones públicas actualmente? Las administraciones públicas en los estados competitivos. Se está sustituyendo esto para canalizar ese poder de compra que tiene el Estado y poder satisfacer otros objetivos, además de el que es objeto propio del contrato. Yo quiero contratar una obra, quiero contratar un servicio, o bien, además de contratar ese bien, esa obra o servicio, yo Estado, aprovecho este poder de compra que yo tengo para cumplir objetivos sociales y sobre todo y ambientales y también tecnológicos. Entonces sustituyo el criterio del menor precio para adjudicar por el mayor valor asociado. Es decir, voy a tener en cuenta al momento de adjudicar aquel oferente, no solo el que me ofrezca el precio más bajo, sino el oferente que además de las condiciones y toda la idoneidad y demás, me ofrezca ese mayor valor asociado a su oferta para satisfacer objetivos fundamentalmente sociales y ambientales. Es decir, por ejemplo, el que me ofrezca crear puestos de trabajo, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas. El oferente que me ofrezca crear puestos de trabajo para la discapacidad, para la cuestión del género, o mejoras en las cuestiones de protección del medio ambiente, etc. Entonces, este es el criterio que se está imponiendo. La Argentina ahora está trabajando mucho en esta nueva normativa. Ahora, por ahora son proyectos, no existe, pero está esto permanentemente, es lo que está instalado. Y en muchos países de la región esto ya está. Ya es un hecho, ¿no? Lo que para nosotros es todo ahora, toda una movida que se está trabajando en estos proyectos y demás, normativos, en otros países de la región, y a lo mejor
los que están aquí representados por ustedes, a lo mejor esto ya lo tienen incorporado quizás en sus propias normativas de contratación. Pero esto me parece que es un tema interesante, porque acá sí nos une algo a nivel región, que es un principio iberoamericano, que está en la Carta Iberoamericana, que es el principio de buena administración. Entonces, esa buena administración, y esto es algo por eso digo que compartimos, o deberíamos compartir todos los países de la región, ese principio de buena administración, entre otras cuestiones, en lo que hace a las contrataciones, tiene como eje este nuevo paradigma de hacer de la contratación pública, de la contratación estatal, una contratación responsable, una contratación sustentable o estratégica, en estos términos, ¿no? En no solamente satisfacer un objetivo económico, sino también aprovechar y sumar satisfacción de objetivos sociales y ambientales, y también tecnológicos, ¿no? Y también tecnológicos. Bueno, en el marco, les comento así, muy en términos generales, como para darles un pantallazo, cómo está la responsabilidad del Estado en la Argentina. La verdad que nosotros tenemos un panorama bastante heterogéneo, a mi gusto, porque no es que tenemos una norma, una ley o una norma en donde tengamos todo, digamos, agrupado en un compendio normativo, por así decirlo, y ahí tenemos todo, digamos, la situación general contractual de las distintas modalidades. No, la verdad que no, hay bastante dispersión normativa. Eso no es bueno, a mi modo de ver. La dispersión normativa lleva a inseguridad jurídica, ¿no? La idea es que las normas estén lo más concentradas posibles, no dispersas, porque si no son muy pocos los que en definitiva terminan sabiendo de la existencia de esas normas. Pero bueno, nosotros tenemos una normativa base, como supongo que tendrán cada uno de los países, donde se regula en líneas generales lo que es las contrataciones administrativas. Yo no sé si ustedes lo siguen llamando contratación administrativa, ahora se utiliza contratación pública. No sé ustedes cómo los denominan, ¿no? Como si se siguen hablando de contrato administrativo, o se habla ya, nosotros ya estamos hablando de contratación pública, y no solamente administrativa. Esto es un tema semántico nada más, es decir, le cambiamos la palabrita contratos administrativos o contratos públicos. Bueno, no es solamente una cuestión semántica que no tendría cero importancia, sino que la idea de la contratación pública, por lo menos en la Argentina, hay contratos que son netamente administrativos, porque son los que celebran la administración central y las entidades autárquicas, lo que es la administración descentralizada, pero hay después, en lo que es el sector público nacional, hay una serie de organismos que se rigen no por normas del derecho público, sino por normas del derecho privado. Por ejemplo, y no sé la situación por ahí en los distintos países, por ejemplo, ¿qué pasa con los contratos que celebran empresas y sociedades del Estado? ¿No? Entonces, el contrato que celebra una sociedad anónima de propiedad estatal o una sociedad del Estado, o un ente público no estatal. ¿Esos contratos son contratos de derecho público, de derecho administrativo, o son contratos que se rigen por el derecho privado, a pesar de ser un organismo que pueda estar integrado mayoritariamente por fondos públicos? O sea que el dueño sigue siendo el Estado. Sin embargo, los contratos que suscribe no se rigen por el derecho público, sino preponderantemente por el derecho privado. Bueno, nosotros en la Argentina tenemos este escenario donde entonces el contrato público es algo más amplio que el contrato administrativo, porque el contrato administrativo es aquel donde se aplica 100%, por decir así, derecho público, derecho administrativo, y es aquel contrato que celebran lo que es administración central y las administraciones descentralizadas, las entidades autárquicas. Pero después tenemos todo el otro escenario en Argentina, que es un montón, son un montón de organismos. Nosotros tenemos muchas empresas, sociedades del Estado, que se rigen por normas preponderantemente del derecho privado, ¿no? El control es público, se controla por organismos públicos, pero es preponderantemente normas del derecho privado. Entonces, ¿esos son contratos administrativos? ¿Son contratos públicos? Sí, claro, son contratos públicos porque integran el sector público, ¿no? Son organismos del sector público, pero sin embargo están regidos preponderantemente por derecho privado. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Está bien que esto sea así? Bueno,
Esto es todo un tema, ¿no? Hay distintas corrientes que consideran que esto no debería ser así, porque en definitiva son fondos públicos. Y si estamos hablando del manejo de fondos públicos, deberían regirse por estos contratos, por normas del derecho público y no por normas del derecho privado. Pero bueno, esto no es que vamos a entrar ahora en estas disquisiciones, simplemente lo menciono para que sepan, para darles este pantallazo general, que por lo menos en la Argentina tenemos esta primera cuestión de contratos que son públicos porque están celebrados por entidades públicas, pero no todos aplican el derecho administrativo exclusivamente. Después nosotros tenemos una serie de contratos, además de esa normativa general, tenemos las normativas específicas, que supongo que ustedes tendrán también en cada uno de los países, el caso de los contratos de suministro, el caso de los contratos de obra pública, el caso de los contratos de concesiones, de obra pública y de servicio, y después tenemos los famosos contratos de participación público-privada, ¿no? Llamados contratos PPP. No sé si ustedes tienen esta figura contractual de los contratos de participación público-privada. Que la verdad, en esto también les quería comentar, simplemente para que ustedes tengan, digamos, una idea general, cuál es la situación de este contrato en la Argentina, del contrato, específicamente del contrato de PPP, porque hoy por hoy la ley existe, es un régimen que es el último régimen que se creó, o sea, el más nuevo, es del 2016, y no tuvo aplicación. O sea, se creó el régimen, una ley, un montón de decretos reglamentarios, sin embargo, se adjudicaron 6 corredores viales, ¿no? 6 rutas, 6 corredores viales bajo este sistema de participación público-privada, y después se rescindieron sin inicio, sin haberse iniciado. Ninguno de estos contratos se rescindieron, y hasta el día de hoy este régimen no se aplicó más. Una particularidad, ¿no? Pero el régimen obviamente sigue vigente, ¿no? Pero bueno, no tuvo efectividad práctica. Y esto es interesante en la charla cuando uno habla de responsabilidad contractual, porque en la Argentina este régimen de participación público-privada difiere y mucho del resto de los contratos administrativos en cuanto a responsabilidad contractual, ¿no? Porque en la Argentina, y después ustedes por ahí, si me quieren comentar un poco en los países de ustedes si esto está, y si se parece a algo de lo que yo les estoy contando, el régimen de PPP es un régimen totalmente alternativo, que se rige más por el derecho privado que por el derecho público. No quiere decir que no aplica el derecho público, pero hay como un mix normativo, pero con preponderancia de normas del derecho privado. Y de hecho, en materia de responsabilidad contractual, el régimen en la Argentina de estos contratos PPP dice que la responsabilidad contractual se va a regir por lo que se establezca en el contrato y en los pliegos para cada contratación, y supletoriamente se aplica el derecho privado. Entonces acá vemos una distinta matriz del resto de los contratos, una distinta matriz en materia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, los riesgos de una contratación y quién está a cargo de asumir cada uno de estos riesgos, quién es responsable por esto, quién es responsable por aquello, a diferencia de los otros contratos donde están en la ley ya, en la regulación, ¿no? En el marco de la regulación, en los contratos de PPP se establecen en los pliegos para cada contratación específica. Es decir, en un contrato de PPP, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, un supuesto de caso fortuito, fuerza mayor, un supuesto de teoría de la imprevisión. ¿Quién es el responsable? ¿Es el responsable el Estado? ¿Quién asume ese riesgo? ¿Lo asume el Estado? ¿Lo asume el particular? ¿Lo asumen ambos? ¿Eso está en la norma? No, la norma dice que esto se va a fijar con motivo de cada pliego y de cada contrato que se suscribe. Es decir, fíjense qué diferencia. Mientras que todos los contratos, el régimen de riesgos y responsabilidades está establecido a priori en cada régimen regulatorio, en el régimen de PPP, lo que dice el régimen regulatorio es que esto se va a fijar en cada contrato y en cada pliego. Es como que hay una regulación ad hoc, una regulación específica para cada proyecto, teniendo en cuenta las
características de cada proyecto. Así que fíjense qué diferencia, ¿no? En primer lugar, entre este régimen en la Argentina de los contratos PPP y el resto de los contratos administrativos o contratos públicos. La ley de responsabilidad del Estado en la Argentina, nosotros tenemos una ley de responsabilidad extracontractual. Ahí Galo asiente, así que ¿la cursaste ya, Galo? No me acuerdo si ya la cursaste, sí. Bueno, Galo ya conoce entonces el régimen de responsabilidad extracontractual en la Argentina, que es una ley donde se unifican criterios jurisprudenciales, etc. En materia contractual está esta dispersión, es decir, si queremos saber cómo es responsable la Argentina en un contrato de obra pública, cuál es el régimen de responsabilidad en un contrato de concesión, cuál es el régimen en un contrato de consultoría, hay que ir a la regulación de cada contrato. Más allá que hay, insisto, un régimen general, obviamente, que aplica a todos en lo que no sea contradictorio con el régimen, digamos, específico. Bueno, en pantallazo general, para darles una idea de esta responsabilidad contractual. Primero, hay una responsabilidad de las partes en caso de incumplimiento. O sea, yo celebro un contrato, yo soy el Estado argentino y celebro un contrato con Galo. Bueno, si Galo incumple o yo incumplo las obligaciones que están establecidas en el contrato, ahí están establecidas también cuáles son las consecuencias y las responsabilidades, ¿no? Darán lugar a multas, darán lugar a incumplimientos, dará lugar a rescisión del contrato por las causales de rescisión. Es decir, si cualquiera de las partes incumple, la responsabilidad por ese incumplimiento, eso está establecido, eso no hay problema, porque eso está establecido generalmente en las leyes y los contratos y los pliegos que replican la ley. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol del Estado y la responsabilidad del Estado frente a los hechos externos a las partes? Que esto es siempre lo más complicado. Es decir, ¿quién asume la responsabilidad y en qué grado, llegado el caso, frente a supuestos de caso fortuito, de fuerza mayor? ¿Quién asume el riesgo o la responsabilidad en caso de, como está pasando en la Argentina, con una situación económico-financiera muy complicada, con una inflación que por ahí ustedes conocerán en líneas generales que estamos atravesando en el país muy alta, donde prácticamente es muy difícil mantener un contrato, cuando no hay precio, el precio de mercado, ¿no? Es decir, cuando tenemos una inflación como tenemos, más del 100% anual, bueno, es muy difícil mantener la ecuación económico-financiera de los contratos que firma, que suscribe el Estado. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Quién se hace cargo de esto? O sea, obviamente, este es el gran problema, por lo menos que ahora estamos atravesando, ¿no? El tema de esta inflación, esta situación económico-financiera muy complicada en el país. Y los contratos, desde el más pequeño al más importante, todos están como quebrados, digamos, en cuanto a su ecuación económico-financiera, en cuanto a la ruptura del equilibrio obligacional. ¿Y de esto quién se hace cargo? ¿Cómo está previsto en la legislación argentina este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa frente a los hechos imprevisibles? ¿Qué pasa frente a los cambios normativos? ¿Quién es responsable? ¿Quién asume la responsabilidad, por ejemplo, frente a estos hechos? ¿Qué pasa si el Estado decide rescindir un contrato por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, es decir, por razones de interés público? Entonces, ¿qué postura toma el Estado frente a un particular donde yo voy y hoy le digo a Galo, mira Galo, todo bien, pero yo ahora el interés público cambió y voy a revocar el contrato? Doctora. Sí, sí. ¿Cómo está, doctora? Un abrazo enorme. Le saluda Jorge Jiménez Aguilar, abogado litigante desde Costa Rica. Un abrazo enorme. Encantada, Jorge. Igualmente, doctora, ¿puedo hacer un comentario breve o hacer una consulta en este momento? Por supuesto, desde ya. Gracias, doctora, un abrazo, gracias. Doctora, vea, en Costa Rica tenemos un derecho constitucional
muy sólido, muy robusto, y esos principios de eficiencia, eficacia que vienen y nacen desde el derecho del seno mismo de la Constitución política, hacen que el Estado tenga que ser el responsable frente a los parámetros que usted dice. Incluso el artículo 49 constitucional de nuestro país crea una jurisdicción especial, que es la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otro lado, en el año 1989, ahorita le digo por qué le estoy haciendo esta reconstrucción histórica de asuntos, en el año 1989 se da la reforma de los artículos 10 y 48 de nuestra Constitución y se crea la ley de la jurisdicción constitucional. Entonces, se crea una batería judicial que va a permitir, pues, evidentemente, ya desde el principio de sirva de ley, tener esos argumentos para que no haya, digamos, ese devenir. ¿Quién va a asumir tal responsabilidad? ¿Quién? Es que el Estado tiene que hacerlo. Ahora yo presenté dos procesos contra el Estado costarricense, 2 demandas precisamente, y una tiene que ver con una disminución progresiva que se está haciendo en los dineros que se le da a las juntas de educación que tienen que ver con la compra de servicios para la prestación del servicio público de educación. Doctora, qué terrible lo que está pasando. En Costa Rica, por ejemplo, se habla, digamos, el año pasado se le da a una escuela pequeña 30 millones de colones, luego se le da 15 y luego se le da 8. Y no hay una explicación racional de por qué se ha venido en ese retroceso cuando hay toda una normativa interna y externa muy robusta en materia de protección a la persona menor de edad y se está afectando el servicio, la prestación del servicio público en función de que no se le está dando los insumos para que ese servicio se pueda prestar en forma eficiente, y el que está promoviendo eso es el mismo Estado por políticas equivocadas que se están haciendo de reducciones y de cosas. Entonces aquí hay una enorme pregunta que a mí me salta, doctora, y usted lo tocó, entonces no, yo tengo que preguntar, y es, de hecho, el derecho interno de los países administrativos es como muy homogéneo en el sentido de que tiene que privar, tiene que haber un resguardo, un salvaguardar el interés público sobre el de las empresas, personal, sea como sea. Pero, ¿qué se hace entonces con ese indicador si hay una situación económica que ha venido haciendo que el servicio público sea ruinoso en función de que la economía de los países está siendo contaminada? No solo la de Argentina, sino la de todo el resto de América Latina. Hemos venido en un proceso a nivel mundial donde la prestación de servicio público viene deficiente porque no hay cómo mantener ese servicio público. Muy buenas tardes, doctora, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado. Gracias. No, gracias a vos, Jorge, y desde ya esto está abierto, por eso yo les decía al inicio, para que puedan comentar y que podamos interactuar más allá de las preguntas que me quieran hacer al final, pero por ahí es más rico, como dice Jorge, me surgió esto y no lo quiero dejar pasar y lo comento ahora, y bienvenido el comentario. Sí, Jorge, la verdad que, a ver, esto, por eso es un tema muy importante, el tema de la responsabilidad contractual del Estado, precisamente porque frente a estas situaciones, por eso digo, una cosa son las situaciones que surgen de incumplimientos de las partes y cada uno será responsable en ese marco. Ahora, cuando son las circunstancias externas, pero, a ver, sí son externas, por ejemplo, las situaciones económicas, financieras que pueda atravesar cualquier país y que genere este tipo de distorsiones. ¿Son externas en cuanto a quién? Ojo, a ver, ¿qué es lo externo? Externo es entre quizás el contratista y el comitente, es decir, quizás entre el ministerio X, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Entre el ministerio X y el proveedor o el contratista que firmó el contrato. Por ahí es externo a las partes contractuales, pero no es externo al Estado. No es externo al Estado, porque obviamente es el Estado el que tiene que generar condiciones de viabilidad, digamos, económica para los contratos. Y esas condiciones de viabilidad económica para los contratos, lamentablemente, si no hay una situación económico-financiera de una estabilidad mínima, eso es imposible, eso es muy difícil, porque es muy difícil mantener un contrato de cualquier índole, de cualquier especie, en el tiempo. Un contrato, imagínense un contrato, Jorge ponía el tema de la salud, pero puede ser el tema, cualquier tema, y ni hablar de obras o proyectos de infraestructura muy costosos, que demandan 2, 3, 4 años o más de ejecución. Entonces, ¿y cómo se hace para mantener ese contrato? ¿Y quién es el responsable? Sin duda hay una responsabilidad del Estado en ese sentido. El tema es cómo se asume, con qué grado se asume de responsabilidad. ¿Hay algún tipo de compensación al particular cuando se produce el quiebre de esta ruptura de la ecuación económica
económica, de qué manera los países crean instrumentos, porque las normas son instrumentos, para poder paliar, para poder mitigar estas situaciones que son externas a las partes quizás que contratan, pero no es externa al Estado. No sé si me explico por ahí. O sea, una cosa es entre la parte entre el privado y el ministerio o el organismo público que suscribió el contrato, pero no es ajeno al Estado. La situación económico-financiera no es ajeno al Estado. Alguien genera esa situación o por algo se da esa situación y quizás el Estado no genera los mecanismos para paliar o mitigar esa situación. Es ajena a las partes contractuales, insisto, pero no al Estado en sí. Con lo cual son situaciones sumamente delicadas y por eso es tan problemática la cuestión de la responsabilidad en materia contractual. El tema que estaba mencionando, ahora les hago así como un pantallazo de cómo está esto en la Argentina. Una de las situaciones, por ejemplo, es la situación, ¿qué pasa si se revocan los contratos? ¿Qué pasa si se rescinden los contratos? Ahora tenemos la posibilidad, y digo ahora porque no hace mucho, de lo que se llama la rescisión de común acuerdo, porque estaba siempre prevista la rescisión por culpa de una parte o por culpa de la otra parte. Pero no estaban previstos, si bien estaba en la jurisprudencia, en los dictámenes, ¿no? Pero no estaba expreso, específicamente establecido en las normas, la posibilidad de que los contratos puedan rescindirse de común acuerdo entre las partes y consecuentemente, digamos, nadie se debe nada y no hay derecho de indemnización ni ningún tipo de reclamo entre las partes. Esta rescisión de común acuerdo precisamente se da mucho también en estas circunstancias, y de hecho se está dando mucho en estas circunstancias. Yo como abogada, en este sentido que me dedico a estas cosas, tengo muchos contratos donde se está tramitando con el comité estatal una rescisión de común acuerdo porque el contrato no se puede continuar. Por un contrato no se puede continuar. Entonces, de común acuerdo, las partes dicen, mira, no sigamos con esto, el particular dice, yo no sigo, yo así no puedo seguir, porque si yo hago un reclamo por un reajuste del precio, acá lo llamamos redeterminaciones de precio, ¿no? O sea, el ajuste, la actualización del precio a través del tiempo. ¿Eso acá está? Sí está, pero ¿cuánto tiempo está durando? Por ejemplo, en las obras públicas están durando meses que salgan esos pedidos que nosotros llamamos de redeterminación del precio, que es la actualización del precio, digamos, ¿no? Del contrato. Acá no se puede hablar de actualización porque también decimos que la actualización está prohibida. Una locura, pero es así. Entonces no se puede hablar de actualización, se habla de redeterminación. Bueno, muy bien. Eso está durando. El privado, el particular, interpone un reclamo de redeterminación de precio y dura meses en que el Estado pague. Entonces, ¿qué hace el contratista o el proveedor? Dice, yo no sigo, yo así no puedo seguir. Que todo lo que está pasando. Yo así no puedo seguir, yo no puedo continuar con un contrato que voy a pérdida total, ¿no? Con una inflación terrible, con falta de insumos, porque no hay insumos, porque no hay precio. Bueno, entonces frente a eso, una de las posibles soluciones, que no es una solución, porque la verdad que el contrato se frustra porque no llega a su fin, no puede cumplir su objetivo, es una digamos, una rescisión anticipada del contrato, una frustración en ese sentido del contrato. Se están rescindiendo muchos contratos de común acuerdo. Esto está previsto tanto para los contratos generales, o sea, desde suministro, consultoría, hasta contratos más específicos como el contrato de obra pública, ¿no? La posibilidad de que se puedan rescindir las obras, se puedan rescindir estos contratos cuando hay que demostrar que hay una imposibilidad, dice la norma, de continuidad del contrato en las condiciones pactadas. Entonces, si yo no puedo continuar, nadie incumplió, no hay culpa de una parte ni de otra, hay imposibilidad de seguir continuando el contrato, rescindimos de común acuerdo, ¿y el Estado qué hace? El particular se va a su casa y el Estado, en definitiva, tiene que volver a hacer, ¿qué cosa? Una licitación, una nueva licitación para continuar la obra, con otro precio contractual. Obviamente es un dispendio, claramente, de esto para el Estado, en costos, en tiempo, ¿no? Pero esto es una situación actual, la rescisión de común acuerdo. Si no está la rescisión culposa, bueno, pero ahí ya tiene que haber un incumplimiento. Incumplió una parte, incumplió la otra, entonces eso da lugar a rescisión de contrato, pero por culpa de una u otra. Acá no hay culpa de ninguna, por eso es rescisión de común acuerdo. ¿Cuál es
es la otra cuestión que también trae muchos temas. ¿Qué pasa en PPP? Esto les quería contar. El régimen de PPP es un régimen, como yo les decía, totalmente diferente al resto de los otros contratos. En el régimen de PPP en la Argentina no se puede rescindir ese contrato, digamos, por oportunidad, mérito y conveniencia, si no se tiene el acuerdo, ¿saben de quién? Del presidente de la Nación. Nada más y nada menos. En materia de contratos de PPP, para que pueda rescindirse un contrato por razones de interés público, o sea, revocarse un contrato por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que son razones de interés público, la ley exige la autorización del presidente de la Nación. ¿Para qué les parece que está puesto este requisito que no está en ningún otro contrato? En ningún otro contrato. Solamente en el marco de la participación público-privada. Obviamente que esto está puesto como para garantizar al inversor, para garantizar al particular que se quede tranquilo, que para que se le revoque un contrato por razones de interés público, tiene que tener un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, no cualquier funcionario, no cualquier ministro, de buenas a primeras, va a poder revocarle el contrato, sino que va a necesitar, sí o sí, de una autorización expresa, de un decreto del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación. Y además, se le va a compensar. Y además, la ley dice, se va a compensar. Si yo, Estado, te revoco el contrato, no es que no te pago nada, sino que te voy a compensar. ¿Qué es lo que te voy a compensar? ¿Qué es lo que te voy a indemnizar? ¿Cuál es el alcance de esa indemnización? Bueno, en materia de contratos de PPP, dice que eso tiene que estar fijado en cada pliego. Pero como mínimo, esa indemnización o compensación tiene que cubrirle todas las inversiones que no haya podido amortizar. Eso como mínimo. Establece, es decir, una indemnización de mínima. De ahí puede ir hacia arriba. Pero lo mínimo que le garantiza la ley a un inversor, a un contratista en el marco de los PPP, de este tipo de contrato, es que por lo menos si yo, Estado, te revoco, te doy la seguridad de que tiene que estar autorizado por el presidente de la Nación y que además te voy a indemnizar todas las inversiones que no lograste amortizar. Esto es en el régimen de PPP. En el resto de los contratos, queridos colegas, es algo totalmente diferente. Porque en el resto de los contratos en la Argentina, la norma establece a modo general que, primero, que no necesita autorización del Poder Ejecutivo, lo va a poder hacer la misma autoridad que firmó el contrato, esa misma autoridad lo va a poder revocar por razones de interés público, y no le va a pagar, no se le va a pagar el lucro cesante. Solamente se le paga, o sea, la responsabilidad del Estado en materia de revocación de contratos por interés público, por oportunidad, mérito o conveniencia, solamente comprende la indemnización del daño emergente, no del lucro cesante. Esto está expresamente establecido así bien claro, bien palmario, bien definitorio, en el régimen de contratos del Estado argentino, en el régimen general, que el Estado argentino podrá revocar los contratos y no tiene derecho el contratista, el proveedor o lo que fuera al pago del lucro cesante. A diferencia de los contratos de PPP, por eso hago siempre esta diferencia, porque el régimen de PPP es un régimen totalmente diferente al conjunto de los otros contratos. En el PPP indemniza, o sea, tiene que indemnizar inversiones, por lo menos inversiones no amortizadas, y en el resto de todos los otros contratos, el Estado argentino, frente al mismo supuesto, no paga el lucro cesante, con lo cual paga daño emergente, gastos, en realidad son cosas menores, si se quiere, porque si yo tengo un contrato y viene el Estado argentino y me dice que, bueno, que por razones de interés público me lo tiene que revocar, a mí, yo lo único que puedo pretender que me pague, o lo único que voy a tener derecho a que me pague, es el daño emergente, gastos, etcétera, pero no la ganancia esperada, ¿no?, en ese contrato. Entonces, imagínense un contrato que ustedes firman hoy y dura 3 años o 2 años, y a los 5 meses me dice, bueno, lo voy a revocar, lo voy a rescindir, o al año me dice, y lo que me quedaba de contrato, lo que me quedaba de ejecución, la ganancia que yo esperaba obtener frente a un contrato suscrito con el Estado argentino,
Bueno, la ley argentina dice, eso no te lo voy a pagar. El lucro cesante no se paga. ¿Estaremos de acuerdo? ¿No estaremos de acuerdo? Obviamente hay posiciones encontradas, ¿no? con esto. Hay muchos que consideran que esto no es inconstitucional, que esto, ¿no? que esto obviamente no protege al inversor, la posibilidad de que el Estado pueda revocar estos contratos en este sentido. Por eso el régimen de PPP, como les decía y les contaba, tiene una solución, por ejemplo, diferente. El otro tema que también es interesante, ¿qué pasa con el caso fortuito? ¿Qué pasa con la fuerza mayor? Es decir, frente a una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, ¿cómo responde el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a estos supuestos? ¿Y qué entendemos por caso fortuito o fuerza mayor? En la Argentina son como conceptos sinónimos, ¿no? En otros países, en España, el caso fortuito es una cosa, la fuerza mayor es otra, o sea, tiene connotaciones diferentes. Para nosotros, en la Argentina, caso fortuito y fuerza mayor son utilizados en términos, ya digo, como sinónimos. Tienen la misma solución legal, por decirlo de otra manera. Bueno, en materia de caso fortuito y fuerza mayor, básicamente pueden ser por hechos naturales, ¿no? Este es el típico ejemplo, no sé, una catástrofe natural, inundaciones, cuestiones climáticas, que no estaban obviamente previstas y que suceden, porque el caso fortuito es aquello que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Este es el concepto legal en la Argentina. Supongo que ustedes tendrán algo medianamente similar, ¿no? En todos los países es algo bastante similar en la legislación. Es una fuerza irresistible, algo que uno no puede evitar, o que no ha podido prever, o que si lo pudo prever, no lo puede evitar. Entonces está más allá de la voluntad de las partes, es ajeno a la voluntad de las partes. Bueno, ¿quién se hace responsable? En el marco de un contrato público en la Argentina, ¿quién se hace responsable? ¿Y cómo se hace responsable frente a estas circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor? En el marco de la ley de obra pública, esto tiene un tratamiento especial al resto de los contratos. Porque en la ley de obra pública se hace cargo el Estado, esto lo está establecido expresamente, y tanto por las circunstancias naturales o fenómenos naturales, extraordinarios y demás, como frente a otra situación que es muy interesante, que entra dentro del concepto de caso fortuito y fuerza mayor y se hace cargo el Estado. ¿Cuál es este otro supuesto? Unos son hechos de la naturaleza, otros son hechos del hombre, ¿no? O sea, no de la naturaleza. Y ahí la ley de obras públicas en la Argentina habla de los actos de la administración no previstos en los pliegos. Es decir, si hay actos de la administración, suceden actos de la administración que no estaban previstos en los pliegos, o sea, no conformaba una obligación para las partes en materia contractual, y la administración dicta actos posteriores al contrato que no estaban previstos en los pliegos, para la legislación argentina eso conforma también un supuesto de caso fortuito y fuerza mayor y es responsable el Estado. En ese caso es responsable el Estado. Esta solución, que saben de qué año es la ley argentina, digo, para que tengan una idea, en la ley de obras públicas, es del año 1947. 1947. Es una ley que tiene más de 50 años. La ley argentina de obra pública. Y tiene esta solución, pero esta solución es virtuosa, porque dice, bueno, se va a hacer cargo el Estado, no solamente por los acontecimientos naturales, sino actos de la administración no previstos en los pliegos. Ahora, ¿qué son actos de la administración que no estén previstos en los pliegos? ¿Qué son los actos de la administración? Bueno, ahí vamos a suponer que la administración dicta una nueva normativa, ¿no? Que no estaba prevista al momento de contratar. Entonces, si hay un cambio normativo o dicta una normativa nueva, dicta resoluciones nuevas que afecten al contrato y que afecten a una de las partes o al particular, y eso no estaba previsto al momento de contratar, bueno, eso es para la ley argentina un supuesto de caso fortuito y fuerza mayor, y consecuentemente se hace cargo la administración, se hace cargo el Estado. Ahora, eso en el caso de la ley de obras públicas, pero en el caso de los restantes contratos, la situación es muy diferente porque solo está previsto el caso fortuito, la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión solo para circunstancias de origen natural. Fíjense esto, solo para el caso de circunstancias de origen natural.
Es decir, que si se produce una devaluación de la moneda, un cambio en la moneda, especificaciones, devaluaciones, inflación, todo eso en el contexto del régimen argentino, si sea que se lo quiera meter por caso fortuito, fuerza mayor o por teoría de la imprevisión, en el marco del régimen general de contratos, estaría como excluido de la responsabilidad del Estado, porque el Estado se hace cargo, según el régimen general, solamente de acontecimientos de origen natural. O sea, la imprevisión en el caso de origen natural, con lo cual es una locura, porque la teoría de la imprevisión, yo no sé si ustedes la tienen regulada, quizás la tengan regulada con otro nombre o bajo otro concepto, pero lo que es la teoría de la imprevisión, que es de origen francés, justamente surge o nace para circunstancias no de origen natural, sino para circunstancias de origen económico. Esa es la teoría de la imprevisión. Frente a hechos o circunstancias de cambios en el valor de la moneda que no pudieron ser previstos al momento de contratar, es decir, sobrevinientes al momento de la contratación. No para si ocurre un terremoto, si ocurre, no sé, viene un tsunami, no sé, origen natural, o para circunstancias totalmente extraordinarias, no sé, un atentado terrorista, algo que nadie pudo prever. Bueno, eso claramente, pero eso solamente, y eso es un hecho del hombre, pero ni siquiera eso está contemplado porque habla de circunstancias de origen natural. O sea, fenómenos solamente naturales, para que el Estado argentino sea responsable en virtud de ¿qué? Del caso fortuito o de la teoría de la imprevisión. Esto dio origen a un montón de críticas, y yo obviamente me sumé a todas estas críticas, porque obviamente no puede estar solamente limitado a circunstancias de origen natural, sino que tiene que darse también frente a circunstancias, como está regulado en el Código Civil, tanto circunstancias de origen natural como circunstancias de origen humano o económico, no solamente para fenómenos naturales. Así que bueno, acá tenemos todo un problemita con esto. El decreto del año 2000, el decreto que es un decreto ley, delegado que tiene rango de ley, quiero decir, es del año 2001. O sea, también tiene más de 20 años. Esto todo tiene que ayornarse. La Argentina tiene normativas viejas, por decirlo de alguna manera, no actualizadas a las nuevas realidades, ¿no? Todo esto hoy por hoy se está tratando de cambiar, hay proyectos de ley, de cambiar la ley de obras públicas, de cambiar el régimen de contrataciones, hay toda una movida, ¿no?, de proyectos normativos, porque la verdad que todo este sistema que tenemos, la verdad que no condice, sinceramente, no condice con las realidades, no condice no da soluciones, si se quiere, ajustadas a los nuevos tiempos, ¿no? Más allá que en Argentina siempre el tema de la inflación y todo esto es un tema harto recurrente para nosotros, ¿no? Pero bueno, por periodos, ¿no? Por momentos hay más o menos estabilidad y por momentos se desata y así estamos, ¿no? En este momento estamos en un momento complicado en materia económico-financiera, con lo cual claramente los contratos públicos, o sea, como les decía, están sufriendo un tema no menor en este momento. Bueno, ¿qué pasa con el hecho del príncipe? ¿Se acuerdan que conocí lo que se llama, no sé cómo lo llaman ustedes, el tema del hecho del príncipe? Nosotros lo tenemos así de lo que es la doctrina francesa. El hecho del príncipe son las decisiones, digamos, de la autoridad pública que tiene que ver con cambios normativos. O sea, vamos a suponer justamente que salga una nueva ley. Yo firmé un contrato hoy y resulta que 2 meses después o 3 meses después sale una nueva ley. Por ejemplo, cambios, pasa mucho con los impuestos. ¿Qué pasa si se crea un nuevo impuesto que no estaba previsto? No existía en el momento de la contratación. O aumentan la alícuota de un impuesto que no estaba al momento de la contratación y a mí se me hace mucho más oneroso. Yo soy el particular y yo ahora me meten un impuesto nuevo. O me suben la alícuota de un impuesto que ya tenía, pero me suben la alícuota. O me cambian el régimen laboral. Y yo resulta en una obra pública tengo que pagar a los obreros y resulta que ahora hay un aumento y yo entonces tengo obviamente que cumplir con esa normativa, que eso no estaba, entonces eso me implica un mayor costo. Bueno, eso es lo que se conoce, ejemplos de lo que se conoce en Argentina como el hecho del príncipe, el hecho del soberano, quiere decir, o sea, decisiones del soberano, no decisiones del Estado.
Bueno, esto que se conoce como hecho del príncipe o hecho del soberano, bueno, también esto en el marco del régimen de la obra pública, de las concesiones, esto se hace cargo del Estado, o sea, responde el Estado, ¿no? En ese sentido, si hay una mayor, se hace más oneroso, obviamente hay un mayor gravamen para el particular, obviamente con motivo de esta circunstancia, esto responde, en el marco de la obra pública, responde el Estado. En el marco de régimen general de las contrataciones, esto también está un poquito, no está tan claro así porque no está contemplado, porque está siempre circunscrito a circunstancias de origen natural. Más allá que está la posibilidad contemplada de que pueda haber una posibilidad de no cumplir, de que el particular pueda no cumplir el contrato, pero dice tiene que haber incumplimiento de autoridades públicas que directamente tornen imposible la ejecución del contrato. O sea que están llevando a un extremo. Cuando ya no es posible más cumplir el contrato, ahí el particular también podría entonces no cumplir su parte. ¿Se entiende? Eso se llama excepción de incumplimiento. Vos no me cumplís, yo no cumplo. Pero eso, para que suceda, para que realmente eso sea legítimo, es realmente excepcional en Argentina, ¿no? en la nación, ¿no? Es realmente excepcional. La jurisprudencia, la Corte ha reconocido estos supuestos cuando, por ejemplo, el Estado no paga. Vamos a suponer, el Estado no está pagando el contrato, no porque se atrase un mes, si hay un no pago en forma reiterado y constante, ahí la Corte habilitó, en esos casos, habilitó al contratista a suspender, a no cumplir su parte contractual porque el Estado, a su vez, no le está cumpliendo. ¿Con qué obligación? Y la obligación principal, que es pagar el precio. Entonces, si yo, Estado, no pago, entonces el contratista, ahí habría imposibilidad de seguir con el contrato y entonces habría o cabría la llamada excepción de incumplimiento. Pero les digo que es en casos excepcionales, no es la regla precisamente, ¿no? Sino que todo lo contrario, es la excepción. Bueno, finalmente para señalarles que esto es en el ámbito del derecho público, pero en el ámbito del derecho privado, los contratos que celebran estos entes públicos, empresas, sociedades del Estado, pero que aplican derecho privado, se rigen por el Código Civil y en el marco del Código Civil la cosa es otra. Es mucho más flexible, obviamente. En el marco del Código Civil la teoría de la imprevisión está prevista no solo para circunstancias de origen natural, sino para todo tipo de circunstancias, en la medida que se den, ¿no? Las características, que sea sobreviniente, que sea imprevisible, que sea extraordinaria, pero no solamente limitada a hechos naturales. Hay un principio de conservación del contrato, hay un principio de buena fe. Estos principios rigen, por supuesto, también para la contratación administrativa, ¿no? Pero está prevista una cláusula que es muy interesante, que se llaman contratos de larga duración, en el marco del derecho privado. Que hay jurisprudencia que dice que también se aplica al derecho público, pero que debería aplicarse, y para mí sí, tiene que aplicarse sí o sí. Porque ¿qué pasa con contratos que son larga duración? Las concesiones, las obras públicas. ¿Qué pasa con esos contratos que duran más de un año, más de un ejercicio plurianual? Bueno, acá el Código Civil dice que estos contratos obviamente tienen que haber reciprocidad, tiene que haber colaboración entre las partes del contrato, ¿en aras de qué? De evitar la frustración del contrato, en aras de que el contrato se cumpla. Y frente a dificultades que puedan existir, dice, primero hay que tratar de renegociar el contrato, antes de rescindir el contrato. O sea, impone la obligación de la renegociación del contrato, de la adecuación del contrato, tendiente a que el contrato pueda continuar y el fin público que está involucrado, en definitiva, pueda cumplirse. Es decir, y no los quiero cansar con otras disposiciones, simplemente hacerles ver este parangón entre lo que son las normas del derecho privado y las normas del derecho público en materia contractual y de responsabilidad contractual. En el marco del derecho privado, obviamente hay normas de mayor flexibilidad, las normas tienden más a la renegociación de los contratos, a la adecuación de los contratos, y en el marco del derecho público, digamos, en la Argentina es un marco más de prerrogativas públicas,
donde, bueno, por algunos es bastante criticado esto, otros no, son distintas posiciones, pero el régimen argentino en materia de contratos públicos, contratos administrativos específicamente, tiene un régimen más prioritario de las prerrogativas estatales y de cuestiones que, por lo menos para mí, realmente no coincido en lo más mínimo, esto de que la teoría de la imprevisión esté circunscrita solo a circunstancias de origen natural, que no se prevea una responsabilidad del Estado frente a hechos que no son de la naturaleza, sino que son hechos del hombre, y ahí entonces el particular, el contratista o proveedor, queda bastante desprotegido frente a estas situaciones. Bueno, y después finalmente lo que les decía, la cuestión que hoy por hoy se está imponiendo en la región y se está hablando muchísimo. Esta semana justamente tuve un congreso en esto acá en la Universidad de Buenos Aires sobre contratación pública estratégica y esta tendencia entonces a cambiar el eje de la contratación pública, de la contratación administrativa, como se lo quiera llamar, y tratar de que la contratación sea un instrumento de desarrollo social, ¿no? De desarrollo del país, desarrollo social, desarrollo ambiental, de desarrollo y de progreso del país. Es decir, aprovechar, utilizar el contrato público, el contrato administrativo, que los estados utilicen ese contrato público y ese contrato administrativo como un instrumento no solo para satisfacer la necesidad que tenga puntual de ese contrato, sino como un instrumento de desarrollo del país, ¿a través de qué? De la generación de puestos de trabajo, a través de las cuestiones ambientales, a través de las cuestiones tecnológicas, pero sobre todo a través de, con un criterio de responsabilidad social, ¿no? Por eso se lo llama también contratación pública responsable, también tiene este nombre, contratación pública responsable. ¿Esto qué significa? Que los estados puedan, insisto, utilizar estos instrumentos para poder satisfacer fines sociales, y de esta manera, al menos nosotros también en Argentina, tenemos márgenes muy altos de pobreza, de indigencia. Actualmente son cifras alarmantes las que tenemos realmente, y entonces por eso se está tratando de usar al contrato administrativo, al contrato público, como instrumento para poder satisfacer, para cubrir esos objetivos, a través de la compra pública, ¿no? Como una vía, como un instrumento que realmente utilizado, bien utilizado y con herramientas eficientes, eficaces en ese sentido, realmente creo que va a ser muy valioso. También está la otra cuestión. Después, ¿qué pasa en la ejecución contractual? Y lo dejo como, ¿no? Como también reflexión. ¿Qué pasa en la ejecución contractual? Porque vamos a suponer que las normas son necesarias, pero no son suficientes, ¿eh? Porque yo puedo tener ahora una ley bárbara, qué buena esta ley me permite adjudicar contrato, qué bueno que voy a tener en cuenta que el oferente me garantice que va a dar puestos de trabajo, qué bueno, sí, qué bueno, y después alguien controla que eso se cumpla durante la ejecución contractual. Porque si yo adjudico un contrato bajo este criterio que se llama triple impacto es porque es objetivos económicos, sociales y ambientales, entonces se lo conoce como de triple impacto, o valor por dinero, o sea que lo que se trata es esto de asociar valor, no importa el menor precio, sino el mayor valor que ofrezca cada oferente en esa licitación. Entonces, bárbaro, yo adjudico, tengo la norma, adjudico un contrato bajo este nuevo régimen, qué bárbaro, tengo un contratista que me ofrece que va a hacer 200 puestos de trabajo para las pymes, no sé cuánto para los discapacitados, no sé cuánto para el género, y después ¿quién controla esto? O sea, porque después hay que controlarlo. Esta es la otra cuestión. No es solamente establecer criterios para la adjudicación y cambiar los criterios de adjudicación de los contratos, que claramente es necesario, sino también qué pasa en la etapa de ejecución de ese contrato. Porque en la etapa de ejecución de ese contrato es que van a tener que cumplirse estas externalidades positivas. ¿Y quién controla que esto se cumpla? ¿Y qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué pasa si este señor, empresa X, dijo que iba a hacer no sé cuánto, crear no sé cuántos puestos de trabajo y después resulta que no hace nada, hace la mitad? Bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene alguna sanción?
¿Qué pasa con esto? ¿Y quién los controla? ¿Los controla el mismo Estado? ¿Los tendría que controlar, por ejemplo, auditores privados? ¿Se entiende? O sea, porque a lo mejor, como pasa en las PPP, en el régimen de PPP está previsto que los contratos, la ejecución, no solo la controlen los organismos públicos, porque los organismos públicos son funcionarios políticos, muchas veces, entonces son los mismos que adjudican. Y entonces, si yo tengo el funcionario, es como un círculo, ¿no? Y el círculo puede ser vicioso. ¿Por qué puede ser vicioso? Y porque el mismo que me controla es el que me adjudica, entonces dice que está... Entonces, en las PPP dice, momentito, que el control sea externo. ¿Externo qué me refiero? A privado, un control auditores. Está la posibilidad, además de los controles públicos, no es que sustituye el control público, sino que además del control público, de los organismos públicos, se prevé la posibilidad de que los controles también puedan ser por auditores privados. Es decir, que no tengan con el gobierno de turno ninguna relación de, digamos, de jerarquía o alguna relación de tener que cumplir lo que me diga el funcionario A, B o C, sino que sea algo totalmente ajeno. No estoy ligada con el funcionario de turno. Entonces me puedo manejar con independencia y autonomía de criterio. Esta también es otra cuestión interesante para pensar, ¿no? ¿Quién va a controlar, a cargo de quién estaría el control de que estas externalidades positivas realmente se cumplan en el marco de estas nuevas normativas que se pretenden imponer de lo que se llama contratación estratégica, contratación responsable o sustentable? Tiene distintos nombres, todos apuntan a lo mismo, básicamente, ¿no? Así que me parece que esto también es interesante para reflexionar, porque no es solamente crear una norma, sino que, como yo digo, hay que crear... Lo digo mucho, hay que crear una serie de condiciones para que esto realmente sea efectivo, porque si no, va a ser, qué sé yo, un rótulo que se le pone, pero el contenido va a seguir estando vacío, ¿no? O sea, es decir, para que esto se efectivice, son una serie de condiciones que obviamente que se tienen que dar, porque si no, esto me parece que vamos a caer otra vez en algo muy lindo, qué bueno, qué lindo que suena, qué bárbaro, cambiamos, nos modernizamos, qué sé yo, pero el tema es que sea efectivo. El tema es que esto sea efectivo. Después, por último, está a cargo de quién, en el caso de las obras de infraestructura, quién diseña un plan eficiente de infraestructura, que las prioridades, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no debe hacerse, en qué orden hay que hacerlo, ¿no? Porque no es tampoco hacer obras a tontas y a locas, digamos, sino que hay que hacer un plan, ¿no? Lo estratégico implica un plan, implica conocimientos e inteligencia, eso es estrategia. Y estrategia es prospectiva, estoy pensando, digamos, hago un plan, cuáles son los pasos, cuáles son las instancias, cómo voy a programar las contrataciones públicas para poder realmente canalizar ese poder de compra en el cumplimiento de estos objetivos que son muy importantes y muy valiosos en lo social y en lo ambiental, y también en lo tecnológico, ¿no? Aquellos que aporten mayor valor tecnológico, mayor valor social, mayor valor ambiental. Todo suena bárbaro, todo muy lindo, pero hay que crear los instrumentos para hacerlo, y después, ¿quién va a controlar el cumplimiento para que todo esto sea realmente efectivo? Bueno, el derecho administrativo, como verán, tenemos muchísimos desafíos por delante. Es muy rico siempre, y esto es muy interesante en los cursos de maestría que tenemos a cargo en la universidad, con ustedes, con los abogados, con los colegas extranjeros, porque tratamos un poco también de interactuar en esto, de tomar puntos comunes, de pensar en conjunto, ¿no? Muchas veces las soluciones que tiene un país son muy ricas, y uno no puede pensar, ¿y esto cómo se puede adaptar cada uno para sus países? Así que también me parece que es un desafío, digamos, hoy tocamos este tema sí, de la responsabilidad contractual, pero en todos los órdenes, en todos los temas del derecho administrativo, del derecho público, van a ver que es muy interesante esto, pensarlo, más allá del derecho interno de cada país, pensarlo en conjunto, ¿no? Pensarlo en conjunto, digo, pensarlo en la región, ¿no? Tenemos muchas cosas comunes, tenemos muchas normativas comunes, sobre todo la Convención Americana de Derechos Humanos y tratados internacionales que tenemos en común, que son imperativos, al menos en la Argentina tienen rango y jerarquía constitucional,
sobre todo los tratados obviamente de derechos humanos, y en esto compartimos mucho la legislación o normativa entre los países de la región. Así que creo que va a ser siempre, realmente es sumamente rico, interesante para nosotros como abogados, enriquecernos con lo que pasa en los otros países y pensar también cada uno, en lo que cada uno esté, en el lugar que le toque, en qué puede contribuir para, digamos, fortalecer las normativas, la institución en cada uno de los países, ¿no? El derecho administrativo es un derecho que está totalmente siempre en construcción, ¿no? Es una de las características del derecho administrativo, siempre está en evolución, siempre hay que repensar, siempre hay que estar transformando, porque tiene que ver con el Estado y tiene que ver con la sociedad. Entonces, siempre está en evolución y en transformación. Así que esto creo que es algo lindísimo, al menos siempre a mí me apasionó desde este punto de vista, pero creo que es muy lindo esto, ¿no? El intercambio que podamos tener entre nosotros, entre colegas, sector público, sector privado, experiencias comunes. Esto me parece que es sumamente interesante, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido, y bueno, espero verlos en la maestría con todo gusto, y vamos a poder seguramente seguir pensando y seguir intercambiando criterios y ya normativas específicas dentro de las distintas materias que van a cursar. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, un gusto conocerlos, espero verlos en los cursos realmente, y bueno, quedo a disposición para lo que me quieran consultar. Bien, muchísimas gracias, doctora Vega. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Tengo una, la formula Edgar Villarroel, que dice: en la Argentina, ¿quién es el juez competente para conocer los conflictos con motivo de los contratos públicos? ¿Y cuál es el desarrollo del procedimiento respectivo? Esa es una muy buena pregunta, la verdad que es una excelente pregunta, porque eso abre otro tema que no es menor, pero el juez competente es el contencioso administrativo. Nosotros, para resolver las controversias administrativas, este es otro temón, no tema, es un temón. Nosotros tenemos la vía administrativa y después la judicial. La vía judicial es la contencioso administrativa. Nosotros lo que no tenemos, yo he bregado por esto, he escrito, no sé, ya me cansé de escribir esto, lo que no tenemos son tribunales arbitrales, que para mí son sumamente necesarios para resolver los conflictos que surgen a lo largo de una ejecución contractual. Sí, en el marco de las PPP, en el marco de estos contratos de PPP, están previstos tribunales arbitrales y los llamados paneles técnicos. No sé por ahí ustedes cómo los llaman. Esto pasa en Colombia, los tiene, México los tiene, Chile los tiene. Estos paneles técnicos, acá hay, pero en algunos contratos que están financiados con organismos multilaterales de crédito, el BID, el Banco Mundial, ¿no? Estos paneles técnicos nosotros les llamamos a tribunales, por decirle así, que no son tribunales, pero que son interdisciplinarios, conformados básicamente por un abogado, un ingeniero y un contador. Básicamente es así. Y estos paneles técnicos van monitoreando el contrato y son los que van resolviendo las controversias que se van surgiendo a lo largo de este contrato. Que no es que resuelven, dan recomendaciones, y si con esas recomendaciones no se está de acuerdo, se puede ir a la instancia siguiente, que es el tribunal arbitral. Bueno, este régimen de tribunales arbitrales y de paneles técnicos, que son los que van siguiendo la vida del contrato día a día, y entonces cuando surge la controversia, no es que me voy a la justicia y tardo 1000 años en que se resuelva. Cuando surge la controversia, me lo resuelve ya este panel técnico. Y si no me gusta o no estoy de acuerdo con lo que resuelve, tengo el arbitraje. Bueno, esto está en materia de PPP. En el resto de los contratos administrativos, hasta ahora de esto, nada. Lo que tenemos es la jurisdicción, es la justicia federal, y la jurisdicción, el juez, es el juez contencioso administrativo federal. Lo cual, primero hay que agotar la vía, se hace a través de los recursos en la vía administrativa, y si con esto no tengo solución, o la solución no me satisface, tengo que ir e iniciar, en concreto, tengo que ir e iniciar un juicio en la justicia contencioso administrativa, que son juicios. Yo litigué casi 30 años, hoy ya dejé el litigio, casi hago muy poco, porque ya me dediqué mi vida a esto y ya sinceramente me cansé,
porque son juicios que llevan 10, 15 años, fácil, si no más, ¿no? Hasta que llegan a la corte, porque son juicios que como está el Estado y son contratos, sobre todo contratos de obra pública, concesión, que son montos sumamente importantes en juego, todo esto llega a la corte. Y hasta que esto tiene una sentencia firme en la corte, estamos hablando de estos tiempos. No, menos, yo he empezado litigios con una persona y ya estuve con los nietos, porque ya van partiendo para mejor vida, se nos pasa la vida, ¿no? Y termino con los nietos de esa persona, una cosa espantosa. 10, 15 años de juicio. Esto no es bueno para nadie, ni para el Estado, ni para el particular, ni para nadie. Pero bueno, hoy por hoy, más allá de todo esto, el juez, la justicia o el órgano que resuelve las controversias en los contratos administrativos es la justicia contencioso administrativa, y el tema del arbitraje, ya les digo, salvo en las PPP o en algunos contratos muy específicos que están financiados con organismos multilaterales de crédito. Si no, eso es todo lo que tenemos por el momento. Esto también se está tratando y se habla mucho, creo que se va a modificar. Hay toda intención de modificar y pasar a arbitraje, pasar a poner árbitros para resolver las controversias, o los paneles técnicos, ¿no? Estos paneles técnicos que monitorean el contrato a lo largo de todo su desarrollo o de todo su avance. Así que bueno, es lo que tenemos hasta ahora. No es muy eficiente, pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Porque en el chat no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a mano alzada? No, ninguna. Sí, Sí, Galo, Galo. sí. Sí, no, quería simplemente hacer un comentario sobre el tema de los contratos estratégicos. Me parece súper interesante, porque lastimosamente en materia de contratación pública siempre se ha considerado que el factor de adjudicación tiene que ser el precio más bajo. Evidentemente hay que considerar ciertos factores, además de garantizar cierto ejercicio de ciertos derechos fundamentales a través de la definición de política pública. Por ejemplo, en el tema de salud, a veces el contratar equipos médicos baratos no conlleva necesariamente obtener mejores servicios de salud. Y quizás al Estado le cueste más atender a pacientes que son cuidados a través de mecanismos que no sean eficientes, y ese es un factor que debería ser ponderado al momento de adjudicar procesos de contratación pública. Entonces, me parece súper interesante, doctora, el tema de contratación estratégica, y creo que es un tema que se debe valorar dentro de la contratación pública. Sí, Galo, eso que vos decís de salud es que siempre es así, el Estado termina gastando más en definitiva, ¿me entendés? Porque a veces contratar algo que no es eficiente en definitiva, ni cumple el objetivo de interés público, que es, y termina después gastando más porque tiene que o llamar a otra licitación, esto le da resultado ineficiente y da resultado ineficaz. Claramente es así, pero la contratación estratégica es algo, digamos, integral, ¿no? O sea, uno es el factor de adjudicación, como, no, incluso saben que se habla en caso de desempate de ofertas, que también si hay empate, el régimen de preferencias, ¿no? A favor de género, a favor de mujeres, de diversidad. Yo ahí tengo mis ciertas cosas, ¿no? Mis ciertas opiniones en eso, pero bueno, a favor de diversidad, de empresas que tengan más mujeres o a veces, o personas, digamos, heterosexuales o homosexuales, no sé, cualquiera sea la categoría, o sectores vulnerables. Bueno, todo eso se tiene en cuenta para priorizar la adjudicación a favor de esas empresas, ¿no? Pero bueno, después habrá que ver cómo se cumple. Pero me parece que es un paso realmente súper importante para la región y para todos los países. Bien, bueno, una vez más agradezco a la doctora Susana Vega por su brillante exposición. Realmente el tema expuesto da para un enorme debate, más con la experiencia que ella posee en estos temas contractuales de la administración pública, que ha generado este interés en esta convocatoria. Está más que decirles que la doctora Vega es la secretaria académica de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública y es profesora de la maestría, así que ella dicta varias materias en la maestría. Quien esté en la maestría o quiera participar va a encontrarla exponiendo estos temas y muchos más, obviamente a más profundidad. Así que le agradezco muchísimo la participación, genera
en esta comunidad de IDEA, esta jerarquía académica que estamos queriendo y pretendemos imponer. Así que bueno, mil gracias nuevamente. Si me permiten un segundo más, quiero presentarles los programas y las nuevas convocatorias que va a haber. Me estoy yendo para el final, vamos a ir acá, perfecto. Bien, como les decía, entonces, IEA contribuye a la formación profesional de alto nivel, y estas charlas que hacemos en la comunidad IDEA, perseguimos justamente esto, brindar la oportunidad enorme de poder acceder a través de estas exposiciones libres y gratuitas a catedráticos de la talla y calidad de la doctora Vega, y también darle la oportunidad a los alumnos de la maestría que puedan exponer sus artículos, que puedan hacerse conocer dentro de la comunidad académica. Así que los invito a todos que formen parte de la comunidad, que quien quiera poder publicar su artículo, que lo envíe, que nosotros tenemos una parte en nuestra página web que publicamos los artículos de los alumnos. Así que bueno, esto es lo que nosotros pretendemos con esta comunidad. Así que nuevamente muchísimas gracias. Quiero presentarles ahora sí la maestría en Derecho Administrativo, que como les dije, la doctora Vega es su secretaria académica. Comienza una nueva corte, es el 7 de agosto, comienza de este año, del 2023, y esta maestría es la misma que la universidad desarrolla de manera regular, donde el alumno tiene que estar residiendo en Buenos Aires, donde tiene que ir a clases presenciales en la Universidad de Buenos Aires, pero la universidad lo que ha pretendido es darle la oportunidad a los extranjeros a que estudien en la Universidad de Buenos Aires. Por eso ha creado esta modalidad, porque lo único que ha cambiado de esta maestría es la modalidad de cursada, haciéndola intensiva en 4 encuentros semestrales, bajo una modalidad híbrida. Les vuelvo a repetir, comienza el 7 de agosto, es muy conveniente para los extranjeros porque les da la oportunidad de poder asistir a las clases en la Universidad de Buenos Aires sin que tengan que estar residiendo en el país. Vienen solamente, tienen clases solamente en los meses de en los meses de agosto y en los meses de febrero. El resto del año no tienen clases, así que yo los invito a, quien tenga interés, que se comuniquen con nosotros. Aquí les dejo los teléfonos de los asistentes y de los asesores que le van a brindar toda la información de todas las maestrías que tenemos en esta modalidad intensiva, ¿sí? Quiero también comentarles que en este momento tenemos 4 maestrías intensivas con esta misma modalidad. La maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, la maestría en Derecho Penal, ambas comienzan el 7 de agosto. Tenemos la maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica, que comienza en octubre, junto con la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Estas 4 maestrías las titula la Universidad de Buenos Aires, son de la Universidad de Buenos Aires, ustedes van a ser alumnos de la universidad, tienen los profesores de la universidad y obviamente es un título oficial de la universidad. Y tienen todas las mismas características, son intensivas y son exclusivas para extranjeros. También les quiero pasar otro aviso, que es la próxima charla. La próxima charla de la comunidad IDEA la vamos a contar con la exposición del doctor Carlos Balbín, que es el director de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública. Él va a hablar sobre los nuevos paradigmas en los contratos estatales.
Se va a realizar el 7 de julio a las 19 horas, hora argentina, así que los invito también a que participen en esta charla. Vamos a empezar a emitir certificados de asistencia con algunas modalidades de presencialidad, así que los invito a que puedan participar porque el profesor Balbín, el doctor Balbín, que es el director de la maestría, bueno, es un académico sumamente prestigioso y el tema que va a tratar también es muy actual y les va a servir a ustedes como referencia en cada uno de los países. Así que bueno, desde ya les agradezco a todos muchísimo la convocatoria y los esperamos nuevamente en la próxima charla. Les dejo el contacto por si quieren contactarse con nosotros. Van a tener asesores que le van a brindar toda la información de todas las maestrías y van a dialogar con ustedes y explicarles y aclararles todas las dudas que se les pueda presentar. Así que les agradezco a todos muchísimo que hayan estado presentes, que estén en estas convocatorias y los invito a que lo sigan haciendo. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Vega, nuevamente, y bueno, nos vemos pronto en la maestría, porque ahora en agosto empieza una nueva corte, así que nos vamos a ver pronto, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Gracias, Graciela, muchas gracias a todos. No, por favor, gracias a todos. Hasta luego.